Si en ocasiones te sientes hinchado en ciertas partes de tu cuerpo, este episodio es para ti. Quédate, que tengo como invitada a la licenciada Mariana Castro, que tiene una clínica de rehabilitación en la Ciudad de México y que ya cuenta con más de 25 años de experiencia. Y nuestro tema va a ser linfedema. Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sé que andas de vacaciones. Hola, buen día. ¿Qué es el linfedema? Ok, el linfedema, voy a explicar un poquito más atrás. En el cuerpo hay dos vías por donde se mueve. En un caso sería la sangre, que son las arterias y las venas, que va por todo el cuerpo. Y del otro lado tenemos, recorriendo el mismo trayecto, por así decirlo, el líquido linfático. Y es el sistema linfático. El sistema linfático lo que hace es drenar el exceso de líquido que tiene el cuerpo y finalmente se termina en riñón para salir por orina. Entonces, el linfedema es la acumulación del líquido linfático o linfa en alguna parte del cuerpo. Y generalmente esto viene a consecuencia de que las glándulas, que son las que finalmente drenan y lo llevan a una vía más gruesa, vamos a decir de transporte, está dañada o tapada por alguna causa, ¿no? Generalmente, en su mayoría, esto viene por temas de cáncer, en donde tuvo que haber una cirugía de ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, principalmente estos que se tapan y que producen linfedema, son los que drenan las extremidades hacia el tronco. Unos se encuentran en la axila y los otros se encuentran en la ingle. Entonces, el linfedema, en su mayoría, lo vamos a encontrar ya sea hacia las piernas o hacia los brazos. Y por gravedad, se van hacia los pies y hacia las manos. El sistema donde circulan, ¿de alguna manera tiene que ver o se refleja o afecta o ayuda con la hidratación del cuerpo, o esto nada que ver? No, porque, bueno, sí, no, porque más bien es lo que sobra de la hidratación del cuerpo. Entonces, como que ya los desechos. O sea, no es... Sí, no es que se acumule la hidratación y no esté llegando a las células. Cuando alguien padece de este tipo de inflamación, ¿qué lo causa? ¿Cuáles son las causas comunes? En el caso, por ejemplo, de los brazos, su causa principal y más común es: hubo un cáncer de pecho, de mama, se hace una cirugía, se retira el tumor, se quita o no el pecho, pero ese cáncer de alguna forma llegó a ganglios linfáticos o lo afecta, o bien dentro de la cirugía hay que sacar cierta cantidad de ganglios linfáticos, se quedan menos, y entonces vamos a decir que la coladera o se vuelve más chiquita o el embudo se vuelve más chiquito. Entonces se queda acumulado en la extremidad, en el brazo, y por eso no se puede drenar y salir por orina. Pero en las demás partes donde no ha habido cáncer o algo, porque supongo que si tienes cáncer te van a decir tienes que hacer algún protocolo, pero hay gente que de repente la pierna, ¡pum!, o algún lado, ¡pum!, o sea, ¿qué lo causa? Ok, eso muchas veces es a consecuencia o como consecuencia de un problema de retorno venoso. Eso es la gente, por ejemplo, que tiene muchas varices en las piernas. Porque al final estos dos sistemas, el sistema circulatorio y el sistema linfático, sí se unen de alguna manera porque, a ver, la sangre está compuesta de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, pero necesita un cierto plasma, que es líquido, para poderse mover. Entonces se alimentan y se limpian uno con el otro, vamos a decir, se alimentan, quiero decir, la sangre echa sus desechos a la parte de la linfa, y el sistema linfático es el que lo drena por orina. ¿Y dónde reponemos eso? Con la hidratación, exactamente. Entonces, en el caso de, si la pierna de repente, ¡pum!, que en la antigüedad se le llamaba elefantiasis, por ejemplo, viene mucho más a colación de un problema de circulación, en donde le está pasando el líquido sobrante de la sangre al sistema linfático, y no se lo puede llevar y no se lo puede sacar todo por falta de, o sea, por problema de circulación, y muchas veces también de los ganglios linfáticos. ¿Y qué factor tiene la retención de líquidos cuando hay retención de líquidos? Pueden ser múltiples causas. Muchas ocasiones es un tema de riñón. El riñón, acuérdate que es el filtro del organismo, en donde vamos a decir que llega cierta cantidad de líquido con los desechos, saca los desechos y te deja lo que sí sirve para que siga circulando. Entonces, si también hay una falla renal, ahí también puede haber un tema de retención de líquidos. Aquí ya, por ejemplo, ¿cuándo tengo que ir con el doctor? Porque ustedes en la clínica de rehabilitación
¿Son la primer parada o ya el doctor los refiere con ustedes para ayudar a drenar? No, generalmente van con el doctor porque o sea, se están tratando o sea, por decirlo así, un día amaneces con la pierna totalmente inflamada, pues no es normal, y tú puedes venir conmigo a drenarla, pero lo que tenemos que encontrar es la causa de esa inflamación. Entonces no sirve de gran cosa que yo lo drene y no sepamos, porque mañana vas a amanecer igual, vamos a decirlo así. Entonces el caminito es, vamos al doctor, se empieza el tratamiento y ya los refieren con nosotros para ayudar a drenar, porque pues es súper incómodo. ¿Qué doctor es el que atiende eso? Depende la causa, pero puede ser o el oncólogo o el nefrólogo o pues, o el angiólogo si fuese tema circulatorio. Entonces, a fin de cuentas, para ayudar a la gente que un día amanece hinchada de algo, no es lo mismo hinchado de alguna parte o que mucha retención de líquido, o sea, nada que ver, empieza por ahí, o cómo yo empiezo a saber síntomas para decir, hey, hay que ser proactivo, voy a ir con el doctor, ¿con qué doctor voy? Si no traigo cáncer, o sea, ¿cuál sería el primer paso? O me acerco con ustedes y ustedes ya evalúan y luego ya me canalizan. Con ustedes me refiero a una clínica de rehabilitación. Muchas veces es así, muchas veces confían en nosotros, los hemos atendido de otra cosa y entonces acuden a nosotros para que nosotros seamos quien define si los empezamos a ayudar o los referimos al doctor. Si fuese ese el caso, los referimos y si no, ya fueron al doctor y entonces vienen con nosotros. ¿Qué síntomas? Es que es bien diferente por ejemplo, siento la ropa apretada, no estoy subiendo de peso, estoy reteniendo líquidos. Eso a lo mejor sería un tema de ir a ver al nefrólogo, que empiece a ver o a descartar de dónde viene esa retención de líquidos. Eso es una cosa y otra muy diferente es un día amanezco con de la rodilla para abajo, de la rodilla al pie, con pierna de elefante, que casi nunca, o sea, sí, casi todo en el organismo es gradual. Lo que pasa es que a veces el ser humano no lo nota porque está inmerso en sus actividades del día a día. Pero si un día volteas a ver y comparas una pierna con la otra y está mucho más grande, eso ya es más bien un problema de circulación, diría yo, antes de pensar en un cáncer. Para resumir, si andamos perdidos, lo mejor sería ir a lo mejor con un cirujano general que nos haga la revisión y ya él nos podría canalizar con la subespecialidad correspondiente, ¿no? Exactamente. O si tienen el acceso a una clínica de rehabilitación que sea muy completa como la suya, que ya tiene mucha experiencia, pues también ahí a lo mejor creo que pudieran guiar y ya canalizar directamente con el especialista. Así es. En tu experiencia, ¿hay niveles? O sea, porque si esto es gradual, uno no, o sea, no te hinchas, no amaneces y, o sea, no es como la película de Willy Wonka, ¿no? Que te comes el dulce y ¡pum! Te inflas. No, o sea, todo esto es gradual. ¿Hay niveles? Sí, sí hay niveles, pero no están clasificados. O sea, por ejemplo, si yo recibo un paciente, no me va a decir tiene linfedema grado 3. Diría, paciente con linfedema con un aumento considerable de volumen. Pero al final el tratamiento es igual, sea poco o sea muchísimo. Supongo que afecta nada más la duración del tratamiento. Exactamente. O sea, no creo que sea lo mismo drenar una pequeña hinchación que una super Exactamente. hinchazón. Y también no es lo mismo drenar una pequeña hinchazón, que ya la logro yo a lo mejor drenar, a que una hinchazón que yo dreno hoy, pero en la noche se me vuelve a producir. Y es constante. Entonces, por eso va junto con un tratamiento, porque pues la parte física y mecánica no es nada más la que lo va a quitar si se sigue produciendo líquido. ¿Qué órganos afecta cuando está uno con esa situación? Más que afectar órganos como tal, o sea, en el tronco hay mucho espacio. Entonces, si uno se inflama, por ejemplo, pues le crece la panza y hay mucho espacio, la piel tiene espacio para estirar. El problema más es en las extremidades, tanto manos, pies, antebrazos y piernas tienen muy poco espacio y ahí pasan nervios, venas y arterias. Y el problema de una sobreinflamación o gran hinchazón es que empiece a comprimir estas estructuras y produzca a lo mejor un daño permanente. En el caso de las arterias es si tú pisas una manguera y deja de pasar agua, esta agua no alimenta lo que alimentaba. En el caso del cuerpo, tú pisas la manguera de la arteria y la sangre no llega donde tiene que llegar, produciendo un infarto. Un infarto en tejido, en la célula que sea, ¿no? A lo mejor en el músculo o lo que sea.
Y en el caso del nervio es deja de conducir y ya pierdes sensibilidad y puedes perder tema motriz también. O sea que yo puedo tener linfedema en el abdomen. No sabía. Hay que ir con el doctor a que me revise. Me dio gusto saber este tema, así yo voy a poder ser un poquito más proactivo y tratarme ese problema. Y ya cuando se detecta que la persona tiene linfedema y van contigo, ¿en qué consiste el tratamiento? ¿Nos podrías guiar un poquito, más bien sobre eso, que es tu especialidad? Claro que sí. Cuando llegan conmigo, lo que hacemos nosotros generalmente es poner la extremidad más alta que la cabeza. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esto por gravedad me va a ayudar a que el mismo líquido se recorra de alguna forma. No es tan visible, vamos a decirlo así, pero me ayuda. ¿Y qué hacemos nosotros? Hacemos masaje de drenaje linfático, que literalmente vamos apretando y empujando y empujando y empujando, y el paciente empieza a sentir alivio. Y después, terminando ese masaje de drenaje linfático, en donde el masaje sí es muy impresionante, porque sí podemos ver una diferencia considerable de cuando llega la persona, cuando se va. La cuestión es mantener de alguna forma ese avance que tuvimos. ¿Y cómo lo mantenemos? Con vendaje del drenaje linfático, que es un vendaje especial que me ayuda, 1, a que no regrese, y 2, a que siga yo ahora sí que encauzándolo para que se vaya donde se tiene que ir, que es hacia ingle o hacia axila, para que se vaya y se salga por orina. Pero, por ejemplo, he visto yo algunos casos que les voy a dejar el link del video que hicimos, que fue el que empezó todo este episodio, de una persona que tenía el pie de elefante o pierna de elefante, como tú dices. O sea, pero cuando estás haciendo ese drenaje, o sea, obviamente digamos que se tenía un hinchazón enorme. O sea, y están haciendo el drenaje linfático ustedes. O sea, es demasiado líquido como para que lo sude. O sea, ¿sí me explico? O sea, ¿como en un día tiene o cuál es el proceso ahí? Es que exactamente, qué bueno que vieron ese video, porque de repente la gente no dimensiona de qué cantidad de líquido estamos hablando. Entonces, más bien uno lo va moviendo hacia la cavidad abdominotorácica, vamos a decir, dependiendo si es el brazo, pues es hacia la torácica, si es en la pierna, es hacia la abdominal, buscando que llegue a los ganglios linfáticos o de ingle o de axila, para que entre al sistema linfático del tronco, que los vasos, se les llaman vasos linfáticos también, son tubos más gruesos, y se puedan ir al riñón para salir por orina, porque exactamente uno no lo puede sudar todo. Y el cuerpo, pues eso sí lo va a hacer, pero no lo va a hacer ni en minutos ni en horas. Es un proceso bien largo. O sea, la persona puede estar recibiendo su terapia y en el momento, ¡ay, quiero hacer pipí, quiero hacer pipí! No. Ojalá y funcionara así el organismo. Va a orinar más, y generalmente parte del tratamiento les dan diuréticos para que ellos vayan acumulando más orina y vayan al baño con más regularidad, para que vaya saliendo más rápido. Según algunos casos, ¿qué pasa si empieza a crecer tanto la zona? Me imagino que hay hasta un cierto punto que la piel se puede estirar. Ya cuando llegas a un punto de que la piel ya no puede más, ¿qué puede pasar? ¿Se truena? ¿O eso es imposible? Yo creo que eso es imposible, porque causa tanto dolor que el paciente ya hizo algo al respecto previo. O sea, al final imagínate llenar un guante de agua a su máxima capacidad, así está el tejido. Entonces, cuando está tan lleno, duele, casi no te puedes mover y duele. Entonces, y bueno, y ya viste tu elefantiasis, por así decirlo, entonces no te parece claramente una cuestión normal, y pues te fuiste a atender. ¿Es algo que se puede dar como un problema recurrente? Exactamente. Cuando una persona está teniendo un problema de drenaje linfático, yo trabajo con el paciente, lo dreno considerablemente, le pongo un vendaje, lo mando a su casa y no regresa al 100% de como yo lo recibí, pero al día siguiente se produce más líquido linfático, y entonces o se acumula, y entonces hay que repetir el proceso varias veces, junto con el tratamiento médico, hasta lograr que el cuerpo generalmente reaccione. En el caso de un post-cáncer, por ejemplo, de mama, estas pacientes, bueno, también eventualmente cuando ya no está tan hinchado, ahora sí que la extremidad, empezamos a aplicar dosis de ejercicios.
porque lo que estamos buscando es que a la larga el paciente pueda un poco manejar su hinchazón o su linfedema con ejercicio, y lo que estamos buscando es que ya no necesite, ya no regrese, por así decirlo. Si es un tema temporal, me refiero a no hubo una cirugía de ganglios linfáticos por un cáncer, esto va a suceder así, pero si hubo cirugía hay pacientes que se les resuelve al 100 y hay pacientes que es recurrente a lo largo de su vida, pero ya no de forma, vamos a decir, tan continua o cotidiana, sino que a lo mejor una mujer puede presentar linfedema post cirugía del cáncer de mama, se trata, se resuelve y a los 7 meses se le vuelve a presentar, lo resolvemos y a lo mejor a los 2 años y eventualmente o se erradica o se mantiene así, pero ya no es continuo, pues. El líquido ¿corre el riesgo la persona de generar alguna infección por el líquido? No, porque está por dentro, no hay herida y entonces no debería de haber bacteria como tal. El riesgo es más de compresión, de generar una lesión por compresión, que realmente de infectarse. Es que cuando vean el video, que ahí les voy a dejar el link, se ve muy impresionante y cómo se ve la piel como dañada. Se le llama piel de naranja, porque los poros de la piel asemejan una naranja, los puntitos de una naranja, sí. Pero también, bueno, en el caso de la pierna esta que vimos, la pierna se le puso oscura, o sea, como si estuviera la piel podrida. Sí, porque empieza a comprimir el flujo sanguíneo y el flujo sanguíneo es el que trae el oxígeno. Si una persona pasa mucho tiempo a causa de algún accidente o algo acostado, ¿puede generar algún tipo de linfedema temporal? Sí, porque aquí tocas un punto muy interesante que la gente a veces desconoce. El sedentarismo prolongado, y quiero decir, de estar prácticamente acostado en reposo, por la causa que sea Déjanme, estaba de vacaciones, ¿qué tiene? No pasa nada. lo que suceda es que altera el retorno venoso. A diferencia de las arterias late el corazón y van empujando la sangre, pum, 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 pum. Pero si tú piensas que los pies están muy lejos del corazón y generalmente estamos en posición vertical, ya sea sentados o de pie, pues le cuesta mucho trabajo de alguna forma regresar a la sangre, simple y sencillamente por el empuje del bombeo del corazón, porque va contra gravedad. Ajá. Entonces, las arterias no tienen compuertas, pero las venas de las piernas sí. Entonces tienen un tipo de compuerta tipo en B, en donde la sangre empuja, se abre y se cierra para no dejarla pasar de regreso. Estas se activan de alguna manera también con contracción muscular, que es con el uso de las piernas. Entonces, cuando uno no las usa por tiempo muy prolongado, se inflaman porque estamos teniendo o estamos simulando, vamos a decir así, una afección circulatoria en las piernas. Pero estamos hablando de, o sea, que te accidentaste, o sea, no, o el llevar una vida sedentaria, de sedentarismo, que No, estamos hablando de una persona que, voy a inventar, cae en un hospital, entra en un coma, está en terapia intensiva y se tira allá adentro acostado en una cama 2 meses. ok, o sea, no porque me quedo todo el fin de semana viendo la temporada, eso, no. No. No, porque te levantas al baño, te vistes, te mueves, o sea, aunque te vuelvas a acostar, sí te levantas. Y otro motivo, por ejemplo, no sé, voy a citar en la película esta de la ballena, las personas que empiezan a tener un sobrepeso muy, muy grande, empiezan a perder, bueno, se les ve el cuerpo hinchado, pero eso no es acúmulo de líquido, es acúmulo de grasa. Pero por la misma pesadez del cuerpo y el tamaño, uno va perdiendo agilidad. Entonces el moverse es muchísimo más difícil. Y entonces estas personas se van volviendo sedentarias y cada vez se vuelve mucho más complicado moverse. Entonces en ellos también se pudiese, además del acúmulo de grasa, generar un poco de linfedema. ¿Hay alguna relación entre el sobrepeso y la linfedema? Solamente por falta de movilidad, no por otra razón. Entonces, mientras estemos activos. Exactamente. Entonces, una persona delgada en un hospital 2 meses también le puede pasar. Y no es ni de algo de mujeres, de hombres, o sea, le pega a quien le pega. O sea, mantente activo un poco y el tomar líquido ayuda.
Sí, pero si el cuerpo no lo está pudiendo drenar, pues de alguna forma lo sigues acumulando. Entonces, yo lo que aconsejaría es mantengamos una vida sana, comamos lo más sano que cada quien pueda, mantenerse hidratado y sobre todo, pues cualquier estudio reciente lo que te dice es el moverse es el que nos va a mantener sanos y con más longevidad. Entonces, pues a moverse, punto. Ok, y pues ya aquí vimos cómo se trata y la perspectiva de una clínica de rehabilitación. Y pues gracias por tomar la llamada a pesar de que anda de vacaciones. Aquí vamos a dejar sus datos. Si tienen alguna duda, pues ahí la pueden contactar y pues siga pasándola a gusto de vacación. Muchísimas gracias. Hasta luego. Después de mi plática con varios especialistas sobre el linfedema, puedo concluir que los pacientes que han tenido cáncer, recibido algún golpe o que notan hinchazón en los brazos y piernas, es de suma importancia que se hagan un chequeo, ya que el linfedema es una condición que si se trata en tiempo y de manera adecuada, puedes evitar que empeore. Y siempre recuerda seguir las indicaciones que los doctores te dan. Si necesitas un doctor especialista, visita nuestra página web donde encontrarás a los mejores de México y Latinoamérica. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.